Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión les traigo la segunda parte de esta serie de videos relacionados con el tema de las vacunas y inmunización. Antes que nada, me gustaría darles las gracias por haber compartido y haber, sobre todo, pues visto los videos anteriores. No solamente se quedaron con la parte de la importancia de las vacunas, sino que vi que muchas personas estuvieron muy interesadas en el tema. Entonces, wow, gracias, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esta segunda parte relacionada con aspectos un poquito como más técnicos y que están relacionados con la parte del desarrollo de las vacunas y cómo podemos nosotros hacer diferentes estrategias para considerar los tipos de vacunas que existen. De acuerdo. Prácticamente pues vamos a encontrar que existen muchos enfoques o muchas estrategias para lograr despertar la respuesta inmunológica en el hospedero que puede estar inmunizado. Cada una prácticamente utiliza diferentes mecanismos y diferentes componentes o características de los virus contra los cuales las vacunas pretenden obviamente conferir una protección, ¿sale? En el video nada más me voy a enfocar con la parte de las vacunas virales, la parte de vacunas pues, contra algunas infecciones bacterianas no lo menciono porque pues, es la clase de virología, pero de todas maneras ya eso quizás en alguna otra ocasión les retome esa parte. Y bueno, aquí tenemos en este esquema, me gustó mucho este diagrama porque representa prácticamente de lo que vamos a estar hablando, cómo vamos a tener distintas estrategias y de dónde van a surgir los distintos tipos de vacunas que existen en la actualidad. Prácticamente vamos a encontrar estos grandes grupos, ¿no? Que a su vez se subdividen en diferentes categorías. En primera instancia vamos a encontrar las vacunas inactivadas o las vacunas con virus inactivados. Estas prácticamente consisten en la producción de grandes cantidades de un virus que prácticamente sean inertes, ¿sale? Y que han sufrido procesos de inactivación por metodologías químicas o físicas que prácticamente los hacen que no sean viables para la replicación en el hospedero. En el caso de las vacunas con virus atenuados, aquí la capacidad de replicación se sigue manteniendo, sin embargo, vamos a modificar nosotros los factores de virulencia que pueden desencadenar obviamente la infección. Esto lo podemos realizar con diferentes estrategias o manipulación a nivel de laboratorio. En el caso de las vacunas con subunidades, vamos a encontrar nosotros la producción de vacunas que solamente tienen algunos componentes de la estructura viral, llámese proteínas o llámese ácidos nucleicos. Y en el caso de las vacunas recombinantes, que son vacunas que utilizan la tecnología del DNA recombinante, que nos van a permitir en este caso hacer alguna especie de mutaciones o modificaciones a nivel del genoma y poder entonces utilizar este vehículo o este mecanismo para la expresión de las proteínas virales. Vamos a comenzar con el primer grupo de ellos, que serían las vacunas inactivadas. El término inactivado, aquí me gustaría hacer un paréntesis muy importante, es que en algunos casos, por ejemplo, las vacunas para bacterias, se utiliza vacunas con microorganismos vivos o microorganismos muertos. Como saben, y bueno, eso ya cuando alguien que le interese llevar la clase conmigo es uno de los primeros dilemas que abordamos, pues no podemos atribuir a que o no se especifica realmente si un virus se encuentra vivo o no, ¿verdad? O sea, es algo demasiado complicado de poder definir. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas y ese tipo de situaciones, vamos a mencionar que las vacunas son, en este caso, son agentes inactivados, por así decirlo, muertos, a diferencia de las vacunas con virus atenuados que vamos a ver más adelante, que esas pues son vacunas que tienen virus que todavía pueden o están vivos y que pueden todavía continuar su capacidad de replicación, pero generalmente los términos más apropiados serían así que no pueden replicarse o que sí pueden replicarse todavía. Así que son viables o no. Entonces, en el caso de las vacunas inactivadas, las partículas virales prácticamente las vamos a hacer crecer en grandes cantidades, por ejemplo, en un cultivo celular, posteriormente los vamos a aislar y vamos a someterlas a un tratamiento físico, ya sea calor, radiación, que a lo mejor van a desestabilizar la estructura de algunos componentes, sobre todo en el caso de la radiación sabemos que tiene un efecto directo en el DNA, entonces ya no va a permitir entonces que esta partícula sea capaz de replicarse, o por ejemplo tratamiento con métodos químicos, las sustancias más utilizadas son formaldehído o la propiolactona o algunos detergentes no iónicos, ¿sale? Para desestabilizar las membranas celulares. Prácticamente lo que van a hacer estos tratamientos es erradicar las propiedades patogénicas, es decir, lo que hace que el virus se vuelva infectivo y patógeno. Sin embargo, se mantiene la estructura íntegra de la cápside viral
Es decir, vamos a mantener nosotros esa propiedad de antigenicidad, es decir, la capacidad que tiene el virus de poder estimular y ser reconocido por mis receptores de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. ¿Sale? Dentro de algunas ventajas que vamos a encontrar en la utilización de este tipo de vacunas inactivadas es que podríamos decir que son seguras, es decir, inclusive para individuos que sean inmunodeficientes no hay mucho riesgo de que, porque como los virus ya están prácticamente inactivados, no tienen la capacidad de replicarse, por lo tanto no representan un peligro para este tipo de población. Son bastante efectivas también, de un 60-90%, y prácticamente son, en cuestión de formulación y de desarrollo, que luego les voy a platicar de eso, tienen muy buenos perfiles de estabilidad, entonces pues son ventajas, ¿no? Eh, Sin embargo, también tienen algunos contras o algunos pequeños inconvenientes. La respuesta inmune que van a despertar las partículas inactivadas no es tan fuerte por sí sola, entonces muchas veces se van a requerir de múltiples dosis o refuerzos para que podamos inducir una respuesta mucho más duradera, ¿sale? Entonces ese sería el primer inconveniente. Entonces no es lo mismo que con una sola vez a que puedas hacerlo varias veces. Deben de ser además prácticamente inocuas, es decir, que nosotros tengamos estándares muy bien delimitados en nuestros procesos y nuestros parámetros críticos para garantizar una completa inactivación. No podemos darnos el lujo de que esta inactivación esté incompleta y que se vayan o se escapen por ahí en la vacuna algunas partículas que todavía sean viables, dado situación que ha sucedido en los años, me parece en los años 40 o 50, con una de las vacunas de la polio, una de las compañías que fabricaban la vacuna de Salk, no cumplieron bien estos criterios y ocasionó que muchas personas se enfermaran. De ahí que también pues la parte de los argumentos que utilizan muchos movimientos antivacunas, sea que las vacunas también ocasionan enfermedad. Sí, sí he llegado a pasar, pero ya fue una vez, no he sido siempre, ¿no? Obviamente ahorita estamos hablando que se siguen controles más estrictos, más rígidos. La industria farmacéutica, la industria que desarrolla las vacunas, pues siguen una serie de parámetros muy, este, estrictos y muy rígidos como para evitar que pueda ocurrir esto, ¿no? Y además, la producción masiva de estos agentes virales, por ejemplo, en algunos sistemas biológicos como los embriones de pollo, o sea, los huevos, o en algunos cultivos, han permitido o cuando se hace la extracción y la purificación de estos agentes virales, puede que se lleven trazas de algunos componentes como proteínas del huevo que pudieran generar a lo mejor mecanismos de hipersensibilidad o alergia, sobre todo en personas que sean intolerantes a este tipo de sustancias. Entonces, ahí es muy importante que las personas que sepamos que sean alérgicas, pues también considerar que dependiendo de la compañía del fabricante y del método de fabricación, saber si realmente pudiera o no existir esta especie de riesgo, ¿no? Entonces, pero que finalmente si la persona se detecta y se sabe y no se administra, pues no tiene por qué haber ningún problema. ¿De acuerdo? Ejemplos de algunas de estas vacunas con virus inactivados. Tenemos, por ejemplo, algunas vacunas para la influenza que prácticamente conservan o preservan algunos cepas de virus que pues siguen siendo inmunogénicas, sobre todo que se mantenga la integridad de las proteínas que se encuentran en la parte más externa de la membrana, que son los antígenos H y antígeno N, las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa, que eso es lo que hace que sean diferentes virus, que si H1N1, H5N5, H2N3, no sé. Entonces, pero que se siga manteniendo esa estructura para que podamos conferir protección contra las diferentes cepas del virus. La vacuna contra la poliomielitis inactivada, que esa es inyectada, o la vacuna de Salk, que también fue muy importante, y hepatitis A, y por ejemplo en el caso de la rabia, la misma vacuna que se administra, además del suero antirrábico o la inmunización pasiva con anticuerpos neutralizantes, también en algunos casos a las personas se les aplica ambas para garantizar que mientras, por si quedara por ahí algún residuo de virus en el sitio de la lesión, pues entonces mi sistema inmunológico también comienza a producir anticuerpos por sí solito para que lo pueda llegar a neutralizar. ¿Sale? Entonces, estas serían las características de las vacunas inactivadas. Continuamos con el siguiente tipo de vacunas.